el poder de la intuición. Guía tu vida desde el corazón y desde la intuición. El poder de la intuición es lo que te voy a conversar en este episodio, en este video. Vamos a conectar con todo lo que es mi experiencia para contarte y vibrarte lo que significa el poder de la intuición, cómo es que se manifiesta y cuáles son las claves para que tengas mayor claridad de cómo usarla a tu servicio en tu vida cotidiana. Antes, declara aquí en comentarios, me abro a recibir todo lo que este video tiene para mí. Así vas a permitir que energéticamente se abra la energía y tu corazón reciba lo que necesita. Yo te leo y te dejo un corazón para que sepas que te leí. Si aún no te suscribes a mi canal, te invito a que te suscribas. Es muy fácil. Pincha la campanita ahí también. Suscríbete, pincha la campanita para que seas parte formalmente de esta comunidad de corazones conscientes y así te puedan llegar todas las notificaciones de los videos que estamos publicando a diario. Todos los días saco un nuevo video para que tengas la información que se requiere para caminar en conciencia tu vida desde el corazón, pues ese es mi propósito y es lo que quiero aportar en tu vida, que tengas la información que necesitas para caminar cada vez más y más en conciencia, sabiendo, comprendiendo lo que la vida te está mostrando. Vamos por este video, quédate hasta el final. Bienvenidos, corazones conscientes, ¿cómo están? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Claudia. Bienvenidos a mi canal aquí en YouTube, a este podcast si estás en Spotify. Hoy vamos a conversar acerca de el poder de la intuición guiando nuestra vida a través del corazón. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que significa esto del poder de la intuición. Vamos a darle un marco para que comprendamos dónde radica la intuición. Algo que es súper interesante, sobre todo en los principios de los principios, cuando yo empiezo a conectar con la intuición y empiezo a tener estas experiencias que me llevan intuitivamente a tomar decisiones, es una experiencia que tú sabes no viene de lo mental. Me pasaron muchas cosas de niña y de niña fui siempre guiándome por estas sensaciones que me provocaban ese conectar puntos que me hacían tomar decisiones para poder avanzar en la vida. Una de las cosas que yo siempre cuento y les conté siempre a mis hijos, por ejemplo, fue que cuando yo estaba en la enseñanza media, yo estudié en un liceo y como todavía sucede en la época actual, había que elegir entre si te ibas al matemático, al biólogo, al humanista, en ese tiempo le llamábamos el humanista, y para mí era súper algo incógnito porque todos decidían respecto de lo que querían estudiar. Y en mi caso personal, yo decidí a partir de donde yo veía que tenía la principal falencia. ¿Por qué tomé esa decisión? Desde el interior, algo interno me decía, Claudia, para que puedas tomar una decisión después, necesitas impulsar aquello que más te cuesta. Y en ese minuto lo que más me costaba eran las matemáticas. Por lo tanto, decidí por intuición ir al electivo de matemáticas. Fue súper buena decisión, pues efectivamente las matemáticas para mí habían sido siempre un dolor de cabeza, me costaba realmente conectar con ellas y el estar en matemático me forzó a estar pulsando esa energía para comprenderla, para poder ir soltando, liberando todas esas limitaciones que habían en mí respecto de la matemática. Tomar esa decisión fue una decisión por intuición, no solamente por la mejor conveniencia, porque en ese minuto era qué es lo que, por dónde necesito caminar. Todo el mundo en ese momento me decía, tú eres humanista. ¿Por qué? Porque me gustaba muchísimo leer, siempre he leído en la vida, me gustaba escribir, por lo tanto todo el mundo me miraba y decía,
tú eres humanista y vas a tener una carrera humanista. Sin embargo, en mi interno y el cómo se configuran las cosas en esa época y probablemente todavía para poder entrar a una carrera aquí en Chile, necesitabas tener puntajes en lo que en ese entonces se llamaba la prueba de aptitud académica. Y los puntajes que se requerían para esa prueba de aptitud académica eran en matemáticas, en historia y en lenguaje, principalmente. Si querías una carrera de medicina o de etcétera, además necesitabas pruebas de biología. Entonces, ¿qué es lo que sucedía ahí? Yo podría haber seguido lo que todo el mundo me decía o seguía lo que yo estaba viendo, percibiendo de cómo se estaban dando las cosas. Para muchas personas es una decisión inteligente. Y esa decisión inteligente, en mi experiencia, vino de una intuición, vino de esa sensación interna de que realmente yo necesitaba prepararme desde otro lugar para poder dar un mejor rendimiento en esa prueba de aptitud académica y poder ahí tomar la decisión de qué es lo que iba a estudiar, porque realmente no tenía ni idea de lo que iba a estudiar. Entonces, con ese ejemplo, ¿qué quiero mostrarte? La intuición implica esa capacidad de conectar puntos que vienen de atrás y que van hacia adelante. Es esa posibilidad de que nosotros podemos, a partir de nuestra historia, libres de juicios, simplemente evaluando lo que ha sido y viendo lo que viene, nosotros podamos tomar una mejor decisión. Intuición implica entonces conectar puntos, implica que yo tengo esa capacidad de generar en mi espacio de decisión, por decirlo de alguna manera, la conexión de puntos que no necesariamente están presentes. Para eso fue súper importante que yo pudiese escuchar y mirar esa conexión de puntos, porque si no tengo esa capacidad, probablemente me dejo llevar por el entorno que me está diciendo, ándate al humanista, 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 humanista. ¿Y qué fue lo que yo vi en ese minuto? Yo vi cómo muchas personas que se van al humanista no necesariamente rinden una buena prueba de aptitud en todas las materias, y finalmente los puntajes en todas las materias eran importantes para que tú pudieses tener una mejor decisión en tu vida de respecto de la carrera que ibas a estudiar. Entonces, intuición es conectar puntos a partir de experiencia pasada, de experiencia observada, y conectar puntos a partir de lo que viene en el futuro, en la visión que tú quieres realmente para tomar una mejor decisión. Yo en ese minuto era una decisión que iba a influir en una siguiente decisión y lo tenía súper claro, y por eso elegí el matemático. Algo que es interesante respecto de esta misma historia, yo salí del colegio, salí del liceo todavía sin saber qué iba a estudiar. No tenía todavía ninguna claridad de lo que iba a estudiar y me fue muy bien en el rendimiento de las pruebas. Fue una súper buena decisión y ahí confirmé que esa intuición estuvo súper correcta, pues efectivamente di una muy buena prueba tanto en matemática, en biología, en historia y en lenguaje. Tuve un buen puntaje. Por lo tanto, tenía ahí la posibilidad de elegir, que era lo que yo había predicho cuando estaba en ese punto de elegir cuál era el electivo. Entonces, parte de esta historia es que con ese buen puntaje, yo dije, bueno, voy a ver qué decido estudiar. Mi padre quería que yo estudiara periodismo, porque siempre me vio leer, siempre me vio escribir, siempre me vio en esa actitud que estaba súper relacionada con el lenguaje y por lo tanto quería que estudiara periodismo. Pero esto no se trataba de lo que quería mi padre y eso yo lo tenía súper claro en mi corazón. Mi vida no se trata de lo que quiere mi padre y eso también estaba pulsando en mi corazón. Cuando me tocaba hacer la postulación para las universidades, que en ese tiempo se hacía a través de una papeleta de postulación física que se escribía a mano y se entregaba en una institución,
me puse de acuerdo con una amiga para ir juntas y ella, cuando nos quedamos de encontrar, me dice: primero acompáñame al médico. Yo ya veía campo áurico, yo ya veía energía, yo siempre la vi desde pequeña y bueno, no le contaba a casi nadie, nadie sabía en realidad. Y veo a mi amiga entrar al médico y yo la esperé en la sala de espera. Y cuando ella entra, estaba con su energía súper opaca, no le había ido bien para lo que ella quería estudiar medicina, no le había ido bien y fue al médico antes de llenar las papeletas juntas y cuando salió del médico, salió brillando, salió encendida, era como que había una ampolleta apagada, una luz apagada y cuando salió esa luz estaba encendida. No a su 100, pero sí encendida. Cuando yo observé eso, entonces dije, voy a estudiar medicina. Y era algo que lo traía igual en mi corazón, pues cuando murió mi hermana Mónica, en algún minuto pensé en estudiar medicina para participar y hacer algo por la leucemia, por el cáncer y etcétera. Sin embargo, en el transitar de los años eso se fue diluyendo y no lo sentía como algo tan poderoso en mí y no sabía si realmente iba a llegar a ello. Por eso es que di la prueba de biología también. Con esta visión que tuve de mi amiga en luz, dije, voy a estudiar medicina. Y agarré el diario, periódico. En ese tiempo todas las carreras aparecían en el periódico y entonces tú veías las carreras y veías los puntajes con los cuales había corte, con cuáles eran los puntajes que necesitabas para cada carrera, etc. Así que abrí el periódico feliz de ya saber qué es lo que iba a estudiar. Y en eso mi amiga me dice, ¿pero por qué vas a estudiar medicina si nunca dijiste que querías estudiar medicina? Y se le despertó su propia herida con respecto a ello. Y yo le dije, porque te vi salir súper bien y quiero hacer eso por la gente. Y ella me dice, yo estuve en un psicólogo. Y cuando ella me dice eso, yo digo, ok, entonces voy a estudiar psicología. Y abrí el diario en la sección de las universidades que dictaban psicología en la quinta región, porque mis hermanos estudiaban en la quinta región, y ahí empiezo a conectar puntos de nuevo. A partir de la visión que estoy recibiendo, a partir de las señales en lo que participa también mi amiga, conecto puntos que son importantes para definir finalmente qué es lo que voy a estudiar. ¿Y por qué? Desde mi visión fue súper clara. Tengo que buscar una universidad que tenga psicología en la quinta región, en Viña del Mar, Valparaíso, aquí en Chile, porque mis hermanos ya estudiaban ahí. Mi padre, yo ya lo conocía, un personaje que podía ser complicado con respecto a dónde o el poder económico que podía facilitarte para estudiar, por lo tanto no quería eso en mi vida y dije voy a estudiar donde mis hermanos ya tienen donde vivir, donde ya es un tema para mi padre y no tenga que solucionar otro tema específico conmigo, porque eso puede ser muy complejo para él. Así que decidí estudiar por esa razón en la quinta región, independientemente de mi puntaje, postulé ahí. Y eso fue súper interesante, súper potente, pues en realidad en mi mente, no sé si realmente hubiese quedado en medicina porque mi puntaje no era tan espectacular para estudiar medicina. Sin embargo, en mi corazón esa fue la secuencia de los hechos que se dieron. Entonces, lo que hice fue nuevamente conectar puntos. Estudié psicología, me titulé de psicología y me titulé en tiempo récord de psicología. Nos titulamos con dos compañeras más en forma súper rápida y fue súper poderoso el empezar a ejercer la psicología en todos esos primeros años. Me sentía empoderada, me sentía realmente que estaba siguiendo la secuencia de hechos que eran súper poderosos en mi vida. Entonces, el poder de la intuición es un poder que guía tu vida y la guía desde el corazón, la guía porque sabes desde lo interno cómo
ordenar esas sincronías, cómo ordenar esos puntos. Cuando tú te escuchas, y esa es la clave fundamental, aprender a escucharte. Escucharte independientemente de las opiniones del entorno, independientemente de lo que está sucediendo, y escuchar esas sincronías. Para mí eso fue parte de un aprendizaje que después más grande vi con mucho más claridad. Efectivamente, estaba usando el poder de mi intuición desde el corazón. Estaba escuchándome a mí por sobre todas las cosas. Estaba escuchándome a mí, incluso cuando mi amiga se medio enoja para decirme que estaba con un psicólogo, porque yo sabía que el tema no era si ella se enojaba o no se enojaba. Yo lo que quería era hacer eso que habían hecho con ella. Y si no fue un médico y fue un psicólogo, entonces iba a estudiar psicología, porque eso fue lo que sentí en mi corazón. Eso fue lo que me guió en ese minuto. Eso fue lo que yo en ese minuto comprendí. Por eso te estoy acompañando en este momento. Por eso estoy aquí. Por eso no todo participó para que yo estuviese ahí viendo su energía y pudiendo tomar entonces una decisión con respecto a ello. Y esta historia sigue y continúa porque cuando estuve en primer año de psicología, me eché filosofía. Me fue pésimo en filosofía. Yo era súper buena lectora de novelas. Leía novelas. Me leí como 2 o 3 veces, creo que 3, 100 años de soledad. Me encantó todo lo que era la trama de para allá y para acá de 100 años de soledad. Leía Corín Tellado, leía La risa del diablo, novelas que hoy día, pucha, te puedo contar millones. Leí El tercer ojo de Lobsang Rampa. Leí mucho cuando era pequeña, adolescente y joven, porque me encantaba, pero leía novelas, no leía filosofía. Por lo tanto, me enfrento a la filosofía en el primer año de universidad y me doy cuenta que no sé leer, no comprensivamente para lo que la filosofía requiere. Y con mucha frustración me doy cuenta entonces que quizás me equivoqué y pensé, quizás todas estas intuiciones y todo esto que me trajo aquí no tenía que ser y tenía que estar en otro lugar. Y entonces ahí sucede algo que fue para mí un hito histórico en mi vida, porque estoy sentada, y lo recuerdo con claridad, estoy sentada en la grada hacia la sala, hacia un salón de clases, conversando con una de mis mejores amigas, más cercana y más que hasta el día de hoy es mi amiga del alma. Estoy conversando con ella respecto de esto, de que me eché filosofía, de que estoy triste, de que en realidad quizás debería dejar esta carrera, quizás esta carrera no es para mí. Si no entiendo la filosofía, imagínate, no voy a entender ninguno de los autores de la psicología y etcétera, como que ya me entró un terror y etcétera. Y en ese minuto justo pasa un profesor que había sido el profesor que había hecho la entrevista grupal cuando yo ingresé a la carrera, y me dice: usted, señorita, me acuerdo perfectamente de usted. Usted en su grupo fue la que dio la mejor respuesta de por qué quería entrar a psicología. Así que no lo dude, levante la cabeza y siga adelante. Y siguió caminando él. Yo me quedé pasmada, primero porque se acordaba de quién era yo en ese grupo de, estamos hablando de que esto fue, me eché filosofía a mitad de año del primer año, eso fue el primer semestre. Por lo tanto, estamos hablando de que junio, julio, y esta reunión de selección grupal fue en enero. Entonces fue así como, ¿este personaje sabe quién soy? Qué poderoso es eso cuando te pasa algo así. Y retrocedo a ese momento. Mi amiga queda así como plop, acaba de suceder. Y yo recuerdo la escena de esa reunión grupal. Quedé seleccionada después de los exámenes específicos que te hacen para entrar a la carrera, o que hacían en ese minuto, y me tocó un grupo, todos, el grupo de la O, todos eran con apellido O, y una de las preguntas era: ¿por qué quieres estudiar psicología? ¿Y por qué sientes que esto es para ti?
y entré en pánico. Y afortunadamente, porque las sincronías del universo son así, comenzaron por la persona que estaba justo al lado mío hacia allá y yo iba a ser entonces la última. Y cuando empiezan todos a responder, yo entro en pánico, pánico y más pánico, porque todos conocían a Freud, a Jung, todos eran una gran oreja, todos tenían muchos amigos, y todos eran, siempre lo habían pensado, siempre habían querido ayudar a las personas, etc. Y yo no tenía una respuesta que fuese de ese, ni siquiera había leído a nadie, no... soy una persona de poquitos amigos, siempre he sido una persona selectiva en cuanto a la amistad en el colegio. Hasta ese momento tenía la amiga de básica, la amiga de enseñanza media, nada más. Por lo tanto, ninguno de los argumentos que estaban entregando me servía. ¿Y cómo iba a decir yo que vi brillar a alguien? Entonces empecé a elaborar en mi cabeza una respuesta mientras los otros iban contestando, seleccionando aquello que me podía servir, pero porque no quería mentir, etc. Y cuando por fin llegan a mí, entré en blanco. Se me fue todo lo que había pensado. Y este profesor me pregunta y me hace nuevamente las preguntas y yo reacciono y conté la historia con mi amiga. Y conté la historia con mi amiga y dije, yo la verdad no he leído a ninguna de los personajes que ustedes están mencionando. Yo la verdad no conozco, ni sé quién es Freud, ni sé quién es y los personajes que mencionaron. Yo simplemente acompañé a una amiga, no tenía idea que iba a estudiar, acompañé a una amiga al médico antes de postular y cuando ella la vi salir bien, fueron mis palabras más simples, la vi salir bien, la vi salir contenta, decidí que iba a estudiar medicina y ella ahí me aclara que había estado con un psicólogo. Y entonces yo tuve la certeza en mi corazón, la claridad en mi corazón de que yo quería hacer eso por los otros. Y por eso estoy aquí. Y esa fue mi respuesta. Y esa fue la respuesta que este profesor recordó cuando yo estaba en ese momento de tristeza profunda, de no servir para esta carrera. Y él fue el que me levantó y me mostró que sí. Así que bueno, recuperé ese ramo y de ahí en adelante aprobé todo y me titulé de psicóloga en tiempo récord. Sincronías, intuiciones, todo eso es parte del poder de la intuición que fluye desde el corazón. Intuición implica que te escuchas, intuición implica que eres sincera y genuina desde el corazón. El poder de la intuición es un poder para todos, todos tenemos esa posibilidad, todos estamos en este mundo y en este planeta con la intuición como un poder, lo uses o no, es una opción que puedes tomar tú. Así que te invito a que uses el poder de tu intuición y guíes tu vida desde el corazón y desde tu intuición que surge desde él. Y sorpréndete. Siempre va a suceder algo maravilloso. Yo siempre ha sido parte de mi tránsito. Yo lo que hago hoy día lo hago porque estoy impulsando toda un compromiso que surge también a partir de hacerle caso a este corazón que está impulsando muchísima experiencia. Así que confía en tu intuición, escúchate, sal del closet de la intuición si es así y conecta con tu corazón, que es fundamental para que le hagas cada vez más caso y te beneficies también de esas decisiones poderosas desde el corazón. Espero te haya gustado todo lo que te he conversado hoy. Si fue así, dale like al video. Compártelo si sientes que le puede servir a otras personas. Compártelo con 5 personas para que 5 personas se beneficien también de esto a través de ti. Si aún no te suscribes al canal, suscríbete y pincha la campanita aquí en YouTube. Si aún no me sigues en Spotify, sígueme para que tengas los siguientes episodios y puedas seguir escuchando y compartiendo en esta comunidad de corazones conscientes que somos y caminamos en conciencia la vida desde el corazón hacia nuestra mejor versión en abundancia de salud, dinero y amor.
todos caminamos esos propósitos espirituales aquí en este cuerpo, en esta nave. Te dejo un abrazo grande, nos vemos mañana en otro video y nos vemos en otro episodio.